programa económico de la semana presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien, amigos y amigas, vamos a recibir a Pedro Matos. Buenos días, Pedro. Saludos. Pedro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Saludos Cuénteme. a los amigos televidentes. Está de aniversario Impuestos Internos, ¿eh? Sí, pero... Usted tiene que felicitar a la Dirección Sí. General de Impuestos Internos, que ha venido cumpliendo sus metas. Dijo esta semana en una misa Magín Díaz, director general de Impuestos Internos. Así que muchas felicidades en el segmento. Va muy bien la Dirección General de Impuestos Internos. Sobre todo está avanzando tecnológicamente y está trabajando en la evasión. Quizás falta un empuje más, pero no depende necesariamente de impuestos internos solamente. Y es buscar realmente una salida para que sea más incluyente, sobre todo en la pyme y en la microempresa. De todo modo, el tema que traemos hoy está muy relacionado, vinculado a los impuestos y vinculado a los negocios. Adelante. El otro día... ustedes me hicieron una pregunta y no la puedo dejar pasar por alto, sobre todo tratándose de unos veteranos de la categoría de ustedes como periodistas, y fue cuando el presidente estuvo inaugurando en Cachimán, yo diría una oficina de aduana que funciona en esa zona para tratar de eficientizar las recaudaciones y darle un matiz administrativo. ¿Eso es lo de Carrizal? Sí, sí. Y que ahora inauguró otra en la zona de aquí, creo que de Enriquillo. De Enriquillo. Entonces, recuerdo que Esteban Delgado, y creo que usted mismo me preguntaba, que si yo veía ese paso como un avance para la frontera. Y en ese momento hubo otro tema y se nos quedó atrás. Ajá. Ciertamente que ese es un paso positivo, quizá para el país, no necesariamente para la frontera, porque por ahí pasa el 83% prácticamente de los miles y miles de millones de pesos que los furgones y las patanas llevan hacia Haití. Sin embargo, prácticamente no queda nada en la frontera. Nosotros le hemos dado seguimiento a todos los informes que han salido durante el 2018 y el 2019, y los informes, los estudios que han hecho los diferentes organizaciones que tienen observatorios, y da pena y vergüenza que solo analizando la ley 2801 nos damos cuenta que el 90% de las empresas están instaladas en la frontera norte, y eso tiene un porqué. Señalan los informes, sobre todo uno que hizo el Ministerio de Planificación y Desarrollo sobre la pobreza en la frontera, que en la zona norte, una de las razones por la cual la mayoría de las empresas se han instalado en la zona norte tiene que ver con la conectividad y las vías de acceso. E incluso ponen un ejemplo muy pintoresco, y es que dicen que de Montecristi a Santiago Rodríguez, que más o menos son 90 kilómetros, tú lo haces en 1 hora 40 minutos. Y de Pedernales a Jimaní, que son 99 kilómetros, te toma 3 horas 40 minutos. Entonces, nosotros siempre hemos enfocado la realidad de la frontera sur, es decir, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. ¿Por qué hemos hecho un enfoque? Y para contestarle la pregunta, nosotros entendemos que hasta que no haya una voluntad férrea de parte del gobierno para hacer la infraestructura que necesita el sur, para que sea atractivo el sur, para que las empresas se instalen, no va a haber desarrollo en la frontera sur. Y la contesta es sencilla. No importa que hagan instituciones del gobierno para fines de recaudación, no importa que hayan instituciones del gobierno para eficientizar los procesos administrativos de aduana, si realmente la población sigue empobrecida, donde el promedio de pobreza en República Dominicana anda en el 23% más o menos, midiéndolo en relación a la población. Sin embargo, en el sur ronda el
en 23%, en el sur rondan en el 43%, es decir, es el doble de pobreza de la media de la población dominicana. Y eso tiene una razón. No hay una alianza entre el sector gobierno y el sector privado. Han habido varios intentos muy positivos y sobre todo la familia Vicini, del grupo Vicini y Fernando Capellán han hecho intentos muy buenos en la frontera, pero fíjate que ellos plantean en una de esas comparecencias que tuvieron a final del año 2018 que de Montecristi hasta Bonao pudieran generarse entre 300 y 400 mil empleos si realmente se sigue el camino y se modifica la ley 2801 a los fines de que sea más atractivo la inversión en esa zona. Pero solo señalaron la frontera norte, la frontera sur la dejaron en el suelo. Hay otro dato interesante, el 70% de las carreteras, que es un tema que también le hemos planteado a Esteban, el 70% de las carreteras de la frontera norte están asfaltadas. Sin embargo, de la frontera, de las provincias de la frontera sur, solo el 38 o el 40% está asfaltado. Acelerándose más en el caso de Elías Piña, que anda solo en un 35 o un 30% de carreteras asfaltadas. Nosotros propusimos aquí, y yo creo que voy a tener que escucharlo a usted. Usted me dijo que hay que preparar una candidatura a presidente de la República. ¿Cómo es? Usted me dijo ¿Usted se va a lanzar también? Vamos a tener que lanzar una candidatura para ser presidente de los pobres. Porque realmente el sur no tiene... Oye, qué lema, el sur no Esteban, tiene, que el presidente de los pobres. El sur no tiene doliente. Pero es que el problema es que al PLD no le caben más candidatos ya. No le caben más. El sur no tiene doliente. ¿Cómo es posible? Están haciendo fila, haciendo Pedro Mato quiere desplazar a Temístocle, a Domínguez Brito, a Ramón Segura, a Carlos Amarante Baré, a Reinaldo Pared Pérez, que estaba en Andrés educación, Navarro, No, más los que están en fila. Es un decir, realmente. ¿Cómo es posible? Además quiere sustituir a Lionel, ¿Cómo es su líder, Ya no aspira a sustituir al senador, ya es a nivel presidencial. ahora a nivel presidencial. Sí. Si Basilio Sánchez se entera de esto que está diciendo Pedro Mato, se atreve a decir que él se lo imaginaba hace tiempo, que Pedro Mato nada más está aspirando políticamente. La situación del suroeste, que ciertamente es una zona deprimida en términos económicos, pero uno puede atribuirle al gobierno o a los gobiernos que hemos tenido tal vez un descuido hacia esa zona, pero también tiene que ver con el potencial productivo que haya de tener, no solo en el ámbito agrícola, sino también en el ámbito de la economía de servicios, en el ámbito del potencial turístico que lamentablemente está estancado y se tiene una visión en el proyecto de Bahía de las Águilas, pero ese proyecto no deja de ser una ilusión toda vez que llevamos décadas detrás de eso y nada de hacerse realidad, aun cuando se ha avanzado en cuanto a la depuración judicial de esos terrenos. O sea, a lo que me refiero es a que la economía no se mueve hacia donde no hay movimiento económico. Si no hay una motivación que se torne rentable para invertir en esa zona, los inversionistas no lo van a hacer. Pero hay una realidad, señores, y la verdad es que el actual presidente de la República o el actual gobierno ha hecho intentos por hacer obras en el sur. Pero no se trata solo de un periodo presidencial. Yo creo que el sur necesita un reenfoque. Tú hablas de política de Estado. De 20 años, de política de Estado. Por ejemplo, yo planteaba que cómo es posible que una provincia tan productiva y por donde pasan tantos millones de pesos por esa aduana como Elías Piña, solo tenga el 38% de las carreteras que conectan los municipios y los distritos asfaltado. El caso de Hondo Valle es que la mayoría de los habitantes de Hondo Valle iban a comprar a la mata de Farfán, porque no sé si la han hecho, pero no tenía vía de acceso hacia Comendador. Y ustedes conocen el caso de la conexión del sur de la provincia con el norte, que por más ruedas de prensa que hemos hecho, la carretera que conecta a Comendador con Bánica por el sur y pasa por Sabana Larga, no ha habido forma. Y eso que fue una promesa del presidente de la República. Y no es falta de liderazgo, Pedro, de ustedes, en el sur, porque en el Cibao presionan y la hacen. No, ya eso lo conocemos.
El sur tiene que abocarse a elegir senadores y diputados que realmente los representen, que no vayan ahí solo a ganarse el sueldo o a utilizar el dinero que le dan del barrilito para fines clientelistas. O sea, realmente tiene que haber una propuesta de desarrollo para el sur. Y si ciertamente se está trabajando para eso, y va a llegar un momento en que va a haber un plan de desarrollo para por lo menos para la provincia de Elías Piña. En eso se está trabajando. Escuché también el senador de Pedernales que decía, ciertamente, coincidiendo con nosotros, porque este es el único programa que aboga por el sur, y sobre todo este segmento está abogando. Este programa aboga por la República sí, pero por la frontera, que casi nadie la mira. Ah, bueno, claro. Coloquio tiene los ojos sobre la frontera y sobre los negocios que se deben hacer en la frontera. Entonces, el senador de Pedernales coincide y él utiliza otro término. Él dice que para desarrollar a Pedernales hay que hacer un muro de empresas. Pero, señores, en el Senado descansa hace mucho tiempo la modificación de la ley 2801. Los senadores deben, sobre todo lo que le duele al sur, deben buscar la manera de que se acelere la modificación de esa ley y ver qué facilidades se le da a las provincias, a las empresas que se quieran instalar en las provincias de la frontera del sur. Permítame decirle, señores senadores y diputados, que las facilidades que tienen las provincias fronterizas de la zona norte son mucho más convenientes para el sector empresarial que las facilidades que tienen las provincias de la frontera, de la frontera sur. Entonces, por lo tanto, tienen que darle algún tipo, si en el norte tenemos un 30% de excepción en los impuestos. Exenciones. En los impuestos, que más o menos ronda los 1.000 millones de pesos ahora mismo al año. En el sur debe tener por lo menos entre un 35 o un 40%, porque de lo contrario el sur no va a progresar nunca. Otra cosa, el gobierno tiene que comprometerse, o dentro del plan de desarrollo, debe haber un compromiso para hacer las carreteras y vías de comunicaciones que necesitan las provincias de la frontera sur. De lo contrario, la pregunta que ustedes me hicieron va a seguir en el vacío. No importa que hagan hospitales, eso es importante. No importa que hagan oficinas de aduana, eso es importante. No importa que hagan oficinas del IAD, eso es importante. Pero así no se desarrolla un pueblo. Definitivamente, para desarrollar un pueblo o varias provincias, tiene que haber una combinación: políticas públicas, facilidades gubernamentales y sector privado. Muchas gracias a Pedro Matos por su segmento Impuestos y Negocios. Vamos a ver qué le sale a la frontera en el último año de gestión de este periodo del presidente Medina y en el próximo gobierno que elegirá el pueblo dominicano. En un momentito retornamos con el segmento final de Coloquio con la compañía y el análisis de Carlos Cuello. El programa económico de la semana.